Pues hoy vamos a hablar de violencia. Hoy vamos a hablar de el ejército industrial de reserva. Esa Como manera, todos los jueves. Todos los jueves hablamos de violencia. Sí, pero hoy vamos a entrar en detalle. La partera de la historia. Sobre esa manera exquisita que tiene el capital de ejercer la violencia. Hola. Sin que se vea. Sobre la clase trabajadora y que, pues, que no se vea, ¿no? Y que parezca que todo es un libre contrato, ¿no? Entre dos partes iguales. Iguales, claro, iguales. Entre dos iguales. Y libres. Y tan iguales. Y doblemente libres, doblemente libres. Doblemente libres, efectivamente, ¿no? Porque así como el capital reclama la libertad de empresa en el libre mercado, ¿no? Se pone de los nervios cuando los trabajadores hacen valer su contraparte, ¿no? Y dicen, oye, yo no quiero trabajar más de X horas. Ah, pues muy bien, como tú, tengo 1000 en la puerta. Oye, cuando esos 1000 se ponen de acuerdo en no trabajar horas extras, ¿no? Entonces los empresarios claman por la libertad de mercado y contra los monopolios y acusan a los sindicatos de actuar como monopolios que violan las sacrosantas leyes del libre mercado. De todo eso va el párrafo 3 que vamos a empezar a leer ahora mismo. Página 782. Como 700. Como 700. 782. Pero ¿tú hace cuánto que no vienes a la lectura? Libro... Oye, es que, perdonad, que he cogido el tomo 1. Perdón, claro, yo es que estaba en el último del libro y digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estamos en el tomo 3, en el volumen 3. Página 782, epígrafe 3. Creo que la semana pasada vine, ¿no? Pero me da la impresión de que hace mucho que estás desconectada. Habrá venido tu cuerpo, pero tu mente estaba evidentemente en otro sitio. Muy bien, pues Miriam, estrénate tú. Ay, ¿me vas a hacer leer esto de los cuartos y los tal? No, mujer, tranquila, hoy es todo literatura, hoy es todo literatura sencillita. No, sí, ¿qué es esto? Vale. 5 sextos, no es nada. No te asustes que no hay nada grave. Yo soy de letras. Un momento. Página 700. Producción progresiva. Espera, Miriam, perdón, ¿página qué? 782. Gracias. Producción progresiva de una sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva. Vale. La acumulación del capital, que originariamente no aparecía más que como su ampliación cuantitativa, se lleva a cabo, como hemos visto, en medio de un continuo cambio cualitativo de su composición, en medio de un aumento ininterrumpido de su parte constitutiva constante a expensas de su parte constitutiva variable. Nos dice Marx en los epígrafes anteriores que la acumulación del capital no solamente es una acumulación en cuanto a la cantidad, de forma cuantitativa, cada vez que el ciclo de inversión del capital se reproduce, esa D' cada vez que la volvemos a reinvertir, no solamente se produce un aumento cuantitativo del capital, sino que debido al cambio tecnológico y al abaratamiento de los medios de producción y de los medios de subsistencia de los obreros y del capital mismo, esa reinversión del capital no solamente es cuantitativa, sino que representa un incremento cualitativo. Cada vez que reinvertimos el capital, lo reinvertimos en medios cada vez más sofisticados y en medios de producción que cada vez necesitan menos cantidad de mano de obra proporcionalmente al capital invertido. ¿Vale? Continúa, miren. El modo de producción específicamente capitalista, el consiguiente desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, el cambio que ocasiona ese desarrollo en la composición orgánica del capital, no solo corren parejas con el progreso de la acumulación o el incremento de la riqueza social. Avanzan con una rapidez incomparablemente mayor,
puesto que la acumulación simple o la expansión absoluta del capital global van acompañadas por la concentración de sus elementos individuales y el trastocamiento tecnológico del pluscapital por el trastocamiento tecnológico del capital original. Al progresar la acumulación, pues, se altera la relación que existe entre la parte constante del capital y la parte variable. Si al principio era 1,1, ahora pasa a ser de 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 7,1, etc. De tal suerte que al acrecentarse el capital, en vez de convertirse en un medio de su valor total en fuerza de trabajo, se convierte progresivamente solo en un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un octavo, etc., convirtiéndose en cambio en 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos, 7 octavos, etc., en medios de producción. En medios de producción. Es decir, a medida que el circuito de acumulación capitalista progresa, cada vez es mayor la parte de capital constante en relación a la parte de capital variable. O dicho en cristiano, cada vez es mayor la parte de capital invertido en maquinaria, en medios de producción, y cada vez menos la parte de capital que representan los sueldos, los salarios de los trabajadores dentro del proceso productivo. O dicho de otra manera, a medida que aumenta la acumulación del capital, cada vez es mayor la cantidad de capital que hace falta invertir en medios fijos o en medios indirectos, y cada vez es menos la parte que hay en salarios. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Hace 100 años, montar una tasca lo hacía cualquier señor, cualquier señora, con una cocina doméstica y una ventana a través de la cual servía en su propia casa los vinos o las tapas o los bocadillos a los transeúntes que pasaban por ahí. ¿Vale? Es decir, que con 0 o casi 0 inversión en medios de producción, la parte del capital variable, la parte de salarios, ocupaba prácticamente la totalidad del dinero que circulaba dentro de esa tasca. ¿Vale? Hoy, para montar una tasca, una tasca, por ruin y vil que sea la tasca, no la montas con menos de 300.000 euros. De inversión entre frigoríficos, mostradores, reforma, baño para minusválido, acceso, cristalera, ¿no? Licencias. Licencias, luces de emergencia, es decir, instrumental para el trabajo, la campana extractora, los ventiladores, la cocina industrial, las mesas y las sillas, más la barra, los taburetes, los mostradores calefaccionados para que los platos no se enfríen. Hoy es para poner una vulgar tapa y una cerveza. El capital que tienes que invertir en maquinaria es incomparablemente mayor del que hacía falta hace pues, poco más que 30 o 40 años o 50 años atrás. ¿Vale? Bien, pues este proceso ocurre en cualquier proceso industrial. Un zapatero hace 70 años trabajaba con un martillo, unos clavos y un trozo de cuero. Hoy un zapatero, para poder arreglar tapillas, pues necesita una máquina pulimentadora, es una inversión, un zapatero, es decir, un zapatero tiene que hacer una inversión de 30, 40, 50.000 euros para poner en marcha un pequeño bajo de 10 metros cuadrados en los que arreglar tapillas. ¿Vale? Bien, eso que es una evidencia a nivel artesanal, a nivel empresarial es un escándalo. ¿Vale? Cuando una empresa hace 50 años tenía una inversión en unos medios de producción, en unas máquinas, en unos martillos, en unas herramientas, ¿no? Hoy esa cantidad de capital que tiene que invertir en maquinaria es 10 o 20 veces mayor que la que tiene que invertir en mano de obra. Es decir, que hoy, para poder explotar la mano de obra,
hace falta una inversión en maquinaria, en capital fijo y en medios indirectos enormemente superior a la que hacía falta hace pues, 20 o 30 años atrás y mucho más un siglo atrás, y a medida que vamos hacia atrás crece exponencialmente esa relación. Pero esto se debe a obligaciones administrativas. No. Se ¿No? debe al propio funcionamiento de la competencia capitalista. Es decir, como no hay más valor que el que genera la mano de obra, como en el mercado no encuentra reconocimiento más valor que el valor que aporta la fuerza de trabajo, la única manera que tienen los capitalistas de competir entre sí es reducir la cantidad de mano de obra que hace falta para cada producto. Y solo lo puede reducir en base a incrementar la productividad, a incrementar la cantidad de producto que se produce por unidad de trabajo. Para yo poder aumentar la productividad, que no es otra cosa que cantidad de cosas que yo hago con unidad de hora de trabajo humano, ¿vale? Para yo poder aumentar la productividad, tengo que reorganizarla y tecnificarla. La máquina, la computadora, la robotización, cuando entran al proceso de trabajo, es para aumentar la cantidad de producto final por unidad de tiempo trabajado. Pero ese robot, esa máquina, cada vez cuesta más capital producirla. ¿Vale? Sí. Con lo cual, cada vez nos encontramos con que a medida que el capitalismo avanza en su desarrollo competitivo, a medida que el capitalismo avanza, hay cada vez más maquinaria, más robotización, más tecnología en comparación con la fuerza de trabajo. Pero paradójicamente solo crea valor la fuerza de trabajo. Con lo cual, los capitalistas, a medida, claro, el primer capitalista que crea la máquina que produce más, ese se embolsa un montón de beneficios en el primer palo que pega a todos los demás competidores. Pero en cuanto los demás competidores ven cómo lo ha hecho el otro, lo copian. Y en el momento en el que lo copian, Tiene que los valores, los plusvalores generados en el mercado tienden a equipararse con la cantidad de trabajo humano presente en el proceso de producción. Con lo cual, los capitalistas, para poder competir, se ven obligados a volver a innovar tecnológicamente y a volver a reducir la cantidad de mano de obra dentro del proceso de trabajo. Es decir, el proceso de trabajo dentro del sistema capitalista expulsa sistemáticamente mano de obra del proceso de trabajo. Más inversión en material y menos inversión en Eso es. Y la paradoja es que como solo puede obtener beneficios en explotando la mano de obra, no solo puede obtener plusvalor a partir de la explotación de la mano de obra, no tiene más remedio que crecer y explotar de forma cada vez más intensiva la poca mano de obra que está explotando cada vez menos en cada circuito productivo. Pero si se va reduciendo la cantidad de mano de obra disponible. Disponible no. Necesaria. Utilizada, sí. Tiende a disminuir cada vez más, entonces ¿de dónde sacan el...? Ahí es el... Va a llegar un momento... Una contradicción. Una contradicción total, ¿no? Pero esa mano de obra... Sí, esa mano de obra no está creando en estos momentos en una fábrica muchos robots, y ahí se necesita mucha mano de obra, la que han quitado de un sitio no se traspasa a otro. Mano de obra para crear robots. Eso nos encantaría que fuera así, pero la realidad es que los instrumentos son cada vez más sofisticados e inclusive para fabricar máquinas hace falta cada vez menos mano de obra. Pero Jorge, yo estoy muy preocupada porque te veo muy triste, como si estuvieras... El pobrecito, sí, el pobrecito capital lo estás poniendo
Es que te veo tan preocupado, tan triste, vamos, de verdad es que me estás dejando vamos, estoy sorprendidísima, ¿eh? No duermo, yo como Sí, Pedro sí. Sánchez no duermo por las noches pensando en estas tragedias. Sí. Claro, oye, es que... Yo pienso en mis amigos capitalistas y digo, pobres muchachos, ¿qué va a ser de su vida a medida que la robotización avance y la mano de obra se reduzca? ¿A quién van a poder explotar? ¿De qué van a poder vivir? ¿De qué van a poder vivir a medida que la presencia de la mano de obra en el proceso industrial tienda a cero? Pero Jorge, esto también lo tienen que ver ellos. Mis pobres amigos no se dan cuenta. No se dan cuenta que su presencia en el mundo capitalista es el de meros comparsas. Todos los emprendedores que se parten el pecho por la libertad de mercado y por la libre explotación de la competencia, de la mano de obra, todos nuestros honrados emprendedores no son más que meros peones descartables dentro de un sistema de vampirización global, en el cual los pequeños capitales, nuestros pequeños emprendedores, se tienen que batir el cobre y partirse la cara todos los días explotando miserablemente a la gente que tienen a su alrededor para poder mantenerse en un sistema de competencia que tiene las cartas marcadas. Y en el que los grandes capitales juegan fuera del mercado de competencia. Hoy, por ejemplo, nos hemos desayunado con la noticia de que uno de nuestros ilustres patriotas se lleva su oficina para pagar menos impuestos. Este ilustre patriota se lleva su oficina a Países Bajos, pero la vaca lechera la sigue teniendo aquí. ¿Vale? Y además su vaca lechera no está en el mercado. Su vaca lechera es el Estado español. Juega fuera de las reglas de mercado. Es más, cuando él y los otros patriotas españoles licitan obras, se reparten las obras, como bien condenó la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, se reparten entre ellos las licitaciones públicas, se reparten las ubres de esa vaca gigantesca que es el Estado español, fuera de toda competencia mercantil, y luego además los pocos impuestos que el Estado, en su calidad de consejo de administración de estas mismas grandes empresas, les obliga a pagar, encima además pues se los lleva a los Países Bajos, donde va a pagar menos, ¿no? Todavía. ¿Vale? Es decir, los grandes capitales, España es un ejemplo menor, porque España es un país secundario del capitalismo periférico, ¿vale? Pero los grandes capitales de aquí, de esta pequeña colonia periférica del capitalismo central, los grandes capitales de aquí tampoco juegan en el mercado de competencia. Juegan en una liga amañada, con las cartas marcadas, en la que se reparten el dinero que el Estado recauda a los trabajadores a través del IRPF y de los impuestos. ¿Vale? Y luego, esos son los primeros, digamos, podríamos decir, por poner un nombre, los primeros 100, los primeros 500. ¿Vale? Y luego están todos los demás, nuestros vecinos emprendedores, que se tienen que partir la cara todos los días para pagar impuestos y para explotar con mayor o menor salvajismo a los pobres asalariados que se cruzan en su camino. Di, Jorge, que tienes la mano levantada. Ahí está. No, lo que quería preguntar es, o sea, entendí que bueno, la renovación tecnológica, ¿sí? De maquinarias y todo eso, o sea, cada vez hay más inversión, ¿sí? Eso es así, y en detrimento de la contratación y de los salarios de los que producimos, ¿sí? Ahora, el dinero para poder
pegar otro salto tecnológico y poder adquirir toda esa maquinaria para obtener mayor productividad, ¿de dónde sale? ¿De la explotación con las máquinas anteriores? ¿Un crédito? ¿El gobierno los asiste? A eso quiero preguntar, a ver si se entendió lo que quiero preguntar. A ver, a las máquinas no las explota nadie. Las máquinas se No, usan, bueno, ¿vale? se compran. Las máquinas se Máquinas- usan, se compran y se usan, ¿vale? Bueno, A quien se explota es a la fuerza de trabajo, ¿vale? eso está bien, eso lo entiendo, pero vos dijiste que había que, cada vez es mayor la inversión en la renovación de todo lo que sea tecnología para poder justamente aumentar la productividad y bajar la contratación y, si es posible, los salarios. Sí, la ¿De productividad, dónde digamos, sale el dinero? el ¿De plusvalor, dónde sale el el dinero? plusvalor obtenido se reinvierte otra vez, ¿vale? Y cuando tú reinviertes otra vez el plusvalor obtenido, lo puedes invertir solamente en materia prima o lo puedes invertir en maquinaria. La realidad es que es un proceso continuo en el que el desgaste de la maquinaria y la obsolescencia de la maquinaria, de las inversiones que tú has hecho, de las naves, de los vehículos, de las tronzadoras, el propio desgaste exige que una parte del plusvalor lo tengas que reinvertir en maquinaria o en instalaciones fijas o indirectas, ¿vale? Para poder seguir introduciendo materia prima dentro del circuito productivo. Pero lo que ocurre es que cuando yo vuelvo a comprar una maquinaria, yo no vuelvo a comprar la misma maquinaria. Yo compro el modelo nuevo que hay en el mercado. Y ese modelo nuevo que hay en el mercado, por las mismas leyes de la competencia, no solamente es un modelo más productivo que el anterior, sino que además es más barato. Con lo cual, con el mismo capital, obtengo más cantidad de medios de producción y además medios de producción más productivos. ¿Vale? Sí, porque las mismas leyes de la competencia también han operado sobre la fabricación de la maquinaria. De manera que de año en año, esa ley que se aplica en la informática de que todos los años se duplica la velocidad de procesamiento, bla, 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 ¿no? Bueno, pues eso mismo ocurre en cualquier parte de la industria. Todos los años, cuando yo voy a renovar parte de la maquinaria, me encuentro con que la nueva maquinaria que yo encuentro en el mercado, que puedo comprar o alquilar, es más barata y más productiva que la que había comprado el año anterior o la que había alquilado el año anterior. Con lo cual, a medida que yo reinvierto en el sistema productivo, cada vez voy a necesitar proporcionalmente al capital menos cantidad de mano de obra. ¿Vale? Esto es lo que Marx en los dos párrafos anteriores llamaba la composición orgánica del capital. Lo que se modifica en el proceso capitalista de acumulación es permanentemente la composición orgánica del capital. Cada vez va a haber más capital invertido, va a haber más tecnología en proceso y cada vez proporcionalmente al capital invertido va a ser necesario menos mano de obra para poner en marcha esa maquinaria y para poder valorizar esas materias primas. Ahora sí, Jorge. ¿Sí? Muy bien. Miriam, continuemos, por favor. Dice, como la demanda de trabajo no está determinada por el volumen del capital global, sino por el de su parte constitutiva variable, esta decrece progresivamente a medida que se acrecienta el capital global, en vez de aumentar proporcionalmente al incremento de este, tal como antes suponíamos. Esta demanda disminuye con relación a la magnitud
Disculpa, Miriam. Por favor, cerrad los micrófonos quienes no estéis interviniendo. Esa demanda disminuye con relación a la magnitud del capital global y en progresión acelerada con respecto al incremento de dicha magnitud. Al incrementarse el capital global, en efecto, aumenta también su parte constitutiva variable, o sea, la fuerza de trabajo que se incorpora, pero en proporción constantemente decreciente. Los intervalos en los que la acumulación opera como mero ensanchamiento de la producción sobre una base técnica dada se acortan para absorber un número adicional de obreros de una magnitud dada o incluso a causa de la metamorfosis constante del capital antiguo para mantener ocupados a los que ya estaban en funciones, no solo se requiere una acumulación del capital global acelerada en progresión creciente. Esta acumulación y concentración crecientes a su vez se convierten en fuente de nuevos cambios en la composición del capital o promueven la disminución nuevamente acelerada de su parte constitutiva variable con respecto a la parte constante. Es decir, a medida que el capital se desarrolla, no solamente se desarrolla, sino que se concentra y se expande. Es verdad que a medida que se expande, también necesita más mano de obra, pero proporcionalmente cada vez menos. Si lo vemos constantemente, la Ford, todas las de producción de coches. Efectivamente. Esto es una evidencia escandalosa, ¿vale? Lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Claro, el capitalista dice, como antes preguntaba Monse, decir, pero bueno, pero ahora para fabricar los robots y todo esto hace falta también gente. Entonces la gente que expulsamos de un puesto de trabajo es absorbida en otro puesto de trabajo. ¡Ping! Falso. Por dos motivos. Uno, porque cuando yo expulso a un agricultor de la siega sustituido por una máquina segadora automática, ese segador no lo voy a poner en la industria aeroespacial, ¿no? Que acaba de desarrollarse al costado, ¿vale? Sí, así que ese ya se quedó sin trabajar, eso ya de entrada, ¿vale? Sí. Y segundo, porque la producción de máquinas por máquinas también está sujeta a la misma ley de expulsión de mano de obra. La misma fabricación de máquinas cada vez requiere menos mano de obra para producir máquinas, ¿vale? Con lo cual, las personas que yo expulso del sistema productivo, muchas de ellas no van a encontrar jamás colocación en los nuevos ramos que se puedan abrir. Para poder colocar a la misma masa que el sistema productivo, a la misma masa de población que el sistema productivo expulsa, yo tendría que expandir la producción capitalista de forma más que proporcional a la mano de obra expulsada. Es decir, si el sistema capitalista me expulsa, por ejemplo, del trabajo un 1% de población anual, por ejemplo, puesto que cada vez que yo haga una inversión necesitaré menos cantidad relativa de personas con respecto al capital invertido, yo tendría que expandir la producción un 2 o un 3% para poder absorber ese 1% de población excedente. Y esto, vosotros diréis, pues ¿cuál es el problema? Vamos a crecer. ¿Qué es el secreto? ¿Qué es el secreto de cualquier economista de medio pelo o de cualquier político social bien pensante, ¿no? El secreto está en seguir creciendo. Pero Los no se puede... recursos son limitados. Pero el problema es que yo puedo crecer hasta donde mis productos tengan colocación. Y hasta donde tengamos materia prima para poder... Es decir, que no se puede extender... Sí, pero fíjate, Marí, eso de la materia prima, todavía podríamos decir, como decía Rajoy de su primo,
que todo eso son patrañas de los comunistas, ¿vale? Sí, Ecologistas. que no es verdad. Esta dictadura progre que nos tiene aquí ocupados, ¿vale? Es decir, el planeta, eso de que el planeta se va a acabar, oye, que hay planeta para rato, ¿vale? Y en todo caso, la generación que venga detrás que se busque la vida. Pero independientemente de esa cuestión que tú estás planteando, hay otra cuestión que es mucho más cercana. Y es que ¿cuántos relojes puedo yo fabricar? Pues podré fabricar los relojes que voy a vender. Y para que yo pueda vender relojes, tendrá que haber gente con 2 manos, no sé, suponiendo que usemos 2 relojes por persona, ¿vale? ¿No? Pues llega un momento en el que por mucho que yo expanda la producción, esa producción no hay manera de colocarla, ¿verdad? Obsolescencia programada. Mira, ahí tienes un buen sistema democrático para solucionar el problema. Obsolescencia programada. Oye, y sigo fabricando relojes, ¿vale? Bueno, pues llega un momento en el que no hay manera ya de vender más relojes. Y entonces, nuestro amigo emprendedor se agarra las manos a la cabeza y dice, Madre de Dios, los últimos 3 meses que he estado fabricando relojes no tengo a quién colocárselos ni regalaos. Y entonces aparece esa palabra tan fea que se llama crisis. Hay una crisis de sobreproducción. Y entonces, claro, todo el mundo se escandaliza cuando se produce la crisis de sobreproducción, ¿no? Resulta que hay más cantidad de mercadería que de mercado. ¿Cómo se soluciona una crisis de sobreproducción? Bueno, mediante lo que nuestros teóricos llaman destrucción creativa. Una guerra. O bien, unos cuantos grandes capitalistas fagocitan a todos los honrados emprendedores a por ellos OE que se quedaron tirados en el camino, o bien pues nos inventamos una guerra, ¿no? Y destruimos una buena parte del capital circulante para dejar, digamos, la era limpia y que la expansión de los que quedan pueda seguir su senda de crecimiento. Pero estamos hablando del crecimiento de los capitales, porque los que se quedaron sin trabajo en la crisis probablemente no volverán a trabajar. ¿Vale? Ese es el gran problema que se plantea en todo este asunto. ¿Qué hacer? Cada vez que llega fin de año, la gran pregunta, desde hace 150 años, es la misma. ¿Qué hacemos con los desempleados? Y además, nuestro capitalista, vosotros diréis, no, vamos a repartir el trabajo. Eso no va a ocurrir. Porque repartir el trabajo para los capitalistas significa tener que poner más medios de producción para poder explotar a los trabajadores. Entonces vosotras diréis, bueno, pues vamos a hacer una renta básica. Eso tampoco va a ocurrir. ¿Vale? Porque una renta básica eliminaría el efecto disciplinador del ejército industrial de reserva. La gente que recibe una renta básica de 1.000 euros, suponiendo el mejor de los mundos posible, ya no querría ir a trabajar por menos de esos 1.000 euros. Como es lógico. ¿O es que un capitalista va a invertir capital por menos de lo que tiene? ¿A qué no? ¿Verdad? Pues los trabajadores tampoco. Claro. Entonces, todos los años se plantea el mismo problema, qué hacer con los desempleados, y bueno, pues ahora veremos a lo largo de los siguientes epígrafes cuál es la manera en la que el capitalismo resuelve
el problema de los desempleados. Porque... formando un ejército. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, normalmente es un ejército de depauperados, de depauperadas, que han perdido todos los derechos de ciudadanía y toda su capacidad de acción política, ¿no? Que es la manera, digamos, en la que resolvemos el tema, ¿no? Porque la realidad es que si un empresario puede contratar por 5 en vez de por 10, contratará por 5. Y si para contratar por 5 se tiene que llevar la fábrica a otro sitio, se la llevará. ¿Vale? Es decir, las leyes de la competencia, esto es importante que lo entendamos. Marx no está haciendo un problema moral del empresario. El empresario es un desgraciado, ¿vale? Es un desgraciado que a su vez es un explotador, pero también es parte de un sistema de vampirización. Sí. Marx nos dice, no moralicemos. Esto no va de ética. Lo que es inmoral es el sistema en su conjunto. No este señor o aquel señor o aquel empresario de allí. No, esto no va de personas. Esto va de estructuras. Vivimos en una estructura corrupta. El capitalismo en sí mismo es una estructura corrupta, una estructura que corrompe a la gente, que la obliga a explotar, machacar, abusar, vampirizar a los que tiene al lado para poder sobrevivir. Luego es verdad que los habrá que disfruten, pero es lo de menos. La mayoría de los explotadores son buenos padres de familia, son buenas madres, buenos vecinos, son amantes de los animales. Y puteros también. También, pero colaboran en ONGs, van a la iglesia los domingos. Sí, vamos a ver, sí, esto no es una cuestión moral, es una estructura de explotación y de vampirización de la vida, lo que es el capitalismo. Denunciar esa estructura, entender esa estructura y entender que esto del ejército industrial de reserva no es una opción política, sino que es el resultado ineludible de un sistema de explotación, es lo que nos permite, una vez que lo entendamos, decir, bueno, pues tenemos que cambiar las reglas de juego y cambiar la estructura en su conjunto. Esto no se arregla dando un subsidio de desempleo, que ayuda, que sirve para aliviar las penurias de la gente, por supuesto, pero no va a ser la solución. Ni va a ser la solución una renta básica, ni va a ser la solución un reparto del empleo. Todo eso son medidas útiles, provisionales, para poder atajar la miseria, la pobreza, la enfermedad, la crueldad de la vida para los más desfavorecidos. Pero esa no es la solución. Porque el problema está en la estructura que genera esas condiciones de vulnerabilidad en las que esa gente se encuentra. Y eso es lo que hay que atajar. Y eso se llama capitalismo. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar con la lectura. Espera un momento, Jorge, un momento, por favor. Yo te quería hacer una pregunta. Pero esto que está tan claro, efectivamente, que no nos lleva nada más que a todo esto que tú has dicho, yo creo que esto lo entiende, explica como lo estás explicando, lo entendemos todos. Me refiero que la clase obrera, que no tenemos tanta formación como la clase capitalista ni nada de eso, es decir, pero estos capitalistas que yo te he dicho así con un poco de ironía, que tanto te preocupaban, también lo entienden, tienen los mejores técnicos, pero no es que no hacen nada, sino que encima siguen reproduciendo el mismo sistema. No sé si me explico, y ellos lo entienden también perfectamente.
insisto, hay dos clases de empresarios. Sí, sí, lo sé. Los que juegan en el mercado, que son unos desgraciados, ¿vale? Y los que juegan en la primera división. ¿Sí? Bien. Los que juegan en la primera división ponen y quitan gobiernos. Ponen y quitan ministros. ¿Vale? Bien. Y esos además juegan fuera del mercado. Ya has contestado, Jorge, ya. Vampirizan al Estado, y ese Estado, todos los recursos que tiene son lo que se extrae de las clases trabajadoras. No hay más. ¿Vale? No hay más. Y el resto de los pequeños empresarios que tienen que partirse la cara todos los días para sobrevivir, bueno, pues ellos dicen, yo las reglas no las he inventado, ¿eh? Es más, te dirá más de un cuñado de estos emprendedores en el bar, la culpa es de los políticos. No, si yo ya quisiera pagar más a mis trabajadores. Pero claro, los políticos esos son todos unos corruptos, se van todos con la paguita y se les olvida, o no quieren ver, o no lo ven, que quien pone esos ministros, esos presidentes, son los que juegan en la primera división. Y lo que llamamos democracia, que está bien, que es mucho mejor, ¿no?, que otras formas de vampirización que hay en otros lugares del mundo, ¿no? Es decir, esto que tenemos nosotros es un privilegio, pero esto es una democracia controlada. Los políticos que podemos elegir, los podemos elegir mientras no sean demasiados y mientras lo que se toque no afecte a la estructura de propiedad. Porque en el momento en el que algo toca la estructura de propiedad, entonces te viene el toque de atención. Primero el toque de atención. Luego te eliminan. Y luego, claro, luego si hace falta el golpe de Estado. Vamos, sí, eso no faltaría más, ¿no? Lo vemos en Latinoamérica permanentemente, ¿no? Se ve en África, se ve en cualquiera de los países periféricos. Pero inclusive aquí en España, sin llegar a una situación tan dramática, lo vemos desde hace años con el encarnizamiento en el que el aparato de propaganda del régimen ataca a degüello cualquier atisbo que ponga en duda, no que ponga en peligro, que ponga en duda los derechos de propiedad, ¿no? El tema de las energías, la red de distribución de alimentos, los impuestos, la redistribución impositiva, los salarios, la canasta familiar, la universidad, la sanidad, las pensiones, ¿no? Ayer mismo uno de nuestros ínclitos patriotas estaba diciendo lo de aumentar la edad de jubilación, ¿no? Con un 30% de paro juvenil, ¿no? Es todo muy lógico. Es todo muy... Claro, entonces vosotros diréis, pero vamos a ver, ¿pero ese señor es retrasado? No, que va. Ese señor sabe mucho. Ese señor sabe perfectamente que retrasando la edad de jubilación incrementa el ejército industrial de reserva. E incrementando el ejército industrial de reserva, calienta la sociedad y hace la política más dominable. Sabe perfectamente. Aquí tonto no hay nadie, ¿vale? Pero claro, vosotros diréis, pero ¿y este muchacho que tiene un taller de motos, que es un pequeño empresario, él se cree capitalista, que tiene 3 o 4 muchachillos explotados 14 horas diarias ahí arreglando las motos? Este señor, cuando tú le vas a preguntar por qué no le sube el sueldo a sus trabajadores, ¿qué te va a contestar? Tengo que cerrar el negocio. Si yo la revisión de la moto, en vez de 30 euros la cobro 60, que es lo que valdría para yo poder pagarle a estos un sueldo más alto, el del taller de al lado sigue cobrándolo a 30 y yo cierro el negocio. Esto no va de moral.
Nani. Es lo importante que tenemos que tener claro, ¿vale? Sí. Esto no va de moral. ¿Que hay sinvergüenzas? Sí, muchos, a patadas, ¿vale? Pero esto no va de moral, ¿vale? Esto va de unas estructuras que hacen que los sinvergüenzas se hagan ricos. Y que la gente que tiene un poquito de moral quiebre o no pueda funcionar. Es un sistema corrupto que corrompe a la gente y que hace que solamente triunfen los psicópatas. Y vosotros diréis, no, pero yo conozco a Menganito que triunfó y no es un psicópata, ha tenido mucha suerte. ¿Vale? La estadística dice que quien tenga el menor remilgo en pasar como una pisonadora por encima del de al lado, no dura 2 telediarios en el mercado. Entonces, esto no va de ética, ¿vale? Esto va de un sistema que exige a la gente una competencia despiadada entre ellos para poder sobrevivir y que premia a quienes son capaces de moverse en el filo de la ley o cruzarla sin consecuencias. Premia el sistema a quien cruza la ley sin consecuencias. Lo premia con el éxito. Y ahí hemos tenido a ínclitos señores con gomina dando clases de ética empresarial. Y siguen dándola, después de haber pasado por la cárcel. Y siguen dándola. Porque al final les refrenda el único valor que en el capitalismo te puede refrendar, el éxito. Todo lo demás es mojigatería. Sí, Jorge, pero también en la clase anterior es lo que hablábamos también de la responsabilidad de, en este caso, pues de esos políticos o banqueros que han estado en la cárcel y la gente va a las conferencias. El público tiene una responsabilidad, igual que el que vota. Si tú estás votando un partido que es corrupto, tienes una responsabilidad. No te pueden decir es que te han engañado o eres tonto. Y es como en general lo que se oye mucho en la calle con el tema de la inflación y con las condiciones laborales que hay. Todo el mundo ya no habla de izquierda o derecha, sino porque si entendemos izquierda por el PSOE, pues no es una izquierda, ¿no? Pero lo que se oye mucho en la calle es esto va a explotar y esto no va de izquierdas o derechas, o sea, por algún lado, pero no está la gente como concienciada de decir vamos a hacer otra vía o un cambio de otra manera. Si no está la gente concienciada... No está concienciada Pepa, con eso, piensa como, bueno, esto explotará y empezaremos de cero y Pepa, y como yo te con pregunto la una cosa. burbuja. Yo te pregunto una cosa que me gustaría que aclaráramos a partir de ahora ya y para siempre. Si una persona no está concienciada, ¿por qué le atribuyes responsabilidad? Es una pregunta retórica, la que estoy haciendo. Miriam, Sí, por favor, alecciónanos desde tu posición. yo ¿Cuáles son las 3 condiciones de legitimidad de un contrato? El objeto, la causa y el consentimiento. Objeto, causa y consentimiento. Muy bien, Miriam. Sí, objeto, causa y consentimiento. Fijaos vosotros qué interesante. Esto es mercantil, ¿eh? Esto no es una... aquí no estamos hablando de constitucional ni de filosofía del derecho. Esto es muy basiquito, ¿eh? Muy basiquito. Tiene que haber consentimiento. Y dime ahora Miriam, para ya ponerte el plus en la nota. ¿Cuáles son los criterios del consentimiento? Conocimiento y voluntad. ¡Ah! Elemento volitivo y elemento intelectivo. Ahí está. Fíjate, conocimiento y voluntad. Y tú, fíjate, Pepa, has dicho, es que la gente no está concienciada. Y entonces, ¿cómo no le vamos a pedir responsabilidad a la gente? Porque tú no puedes pedirle responsabilidad a quien no tiene conocimiento ni tiene voluntad. Pero yo la verdad que chapó por la explicación de Miriam y la tuya. Yo cuando me refiero no tiene conciencia en el sentido de que no tiene conciencia a nivel político o a nivel de
bueno, como lo que hacemos en los seminarios, porque yo también me incluyo que creo que en algunas cosas he mejorado, en otras aún estoy por mejorar, pero sí que la gente es consciente de que hay un problema, de que hay una subida de precios, de que pues, hay corrupción, de X cosas, pero no piensan decir, pues vamos a manifestarnos, no hay una unión, sino como Porque es no como tiene... como el tema del cambio climático. Bueno, como cuando la gente ve las noticias de aquí a 50 años, el nivel del mar, y te dice, bueno, yo como ya no estaré, yo ya no lo veré. O sea, Porque la gente no tiene conocimiento de las causas, ni tiene voluntad para hacer lo que hay que hacer para poder cambiar las cosas. pero Es es que decir, yo creo, ni conocimiento ni voluntad. yo creo que lo que no hay es Tenemos un problema. voluntad, porque hay gente muy formada, pero dice, ¿qué Pepa, puedo hacer yo? ¿Reciclar el vidrio? Pero si por el otro lado tengo aquí al lado de mi casa unos depósitos de gasolina eso, que están cosas. Es que el tema yo creo que es que no podemos centrar no podemos centrar el debate en las personas individuales. No, claro, Porque colectivo, no podemos tiene que ser moralizar colectivo. y que nos cuesta entender que alguien normalice o no entienda ciertas cosas, etcétera. por eso el poder político se esmera tanto en desinformar, en confundir y en mentir, en engañar y en soltar bulos, para que la gente no tenga el conocimiento ni pueda poner en marcha la voluntad que le permita cambiar las cosas. Porque la voluntad por sí misma, Pepa, la voluntad por sí misma no va a ningún lado. La voluntad solo puede fructificar cuando conoce un camino cierto con el que llegar al fin que se propone. Sin conocimiento, la voluntad es estéril. El conocimiento sin voluntad es estéril también. ¿Vale? Hacen falta las dos cosas. Por eso, la política, o lo veis cuando veis la televisión, se esmera tanto en desilusionar, en desesperanzar, en decir no hay alternativas, fíjate, pues si lo hace el otro lo hago yo también, yo no inventé las reglas. ¿Vale? Por eso cuando hablemos de responsabilidad, tenemos que hacernos cargo de que la responsabilidad, como dice Miriam, solo es colectiva. Es la sociedad la que puede hacer frente a ese problema. Las personas individuales son hojas que se lleva el viento, en este caso hojas que se lleva el mercado, ¿no? Y que las arrastra para arriba, para abajo. Por ejemplo, ¿no? Yo me voy a comprar ropa. Me encantaría comprar ropa de comercio justo. Me encantaría que la camiseta que he comprado no sea producto de explotación infantil, ni de mujeres mal pagadas, ni de empresas que no han pagado impuestos. Tú, cualquiera de los que estamos aquí, con los ingresos que tenemos la mayoría de nosotros, ¿podríamos pagar 150 euros por una camiseta? No. No, ¿verdad? Seamos conscientes de que las personas somos bastante menos libres de lo que nos creemos. Sí, Bastante claro. menos libres. Nuestra libertad para poder ejercerla tendría que estar fundamentada en un conocimiento de las causas y de los fines que queremos, y esa libertad además tendría que poder ejercerse sin violencia. Y la realidad es que cuando yo me niego por ejemplo, a comprar una camiseta de 3 euros, ¿no? La realidad es que el sistema ejerce una violencia sobre mí. Porque cuando la única alternativa que hay es de 150 euros y yo gano 1000, lo que se está ejerciendo sobre mí es Eres tú la víctima. aguántate y te quedas sin camiseta. Y eso es violencia. Porque no me dan la alternativa yo no tengo la libertad para poder poner en marcha mi voluntad en el camino ético que yo me he trazado. ¿Vale? Eso es. Pero bueno, insisto, es decir, la libertad, el ejercicio de la libertad
exige conocimiento y ausencia de violencia. Si hay cualquiera de las dos cosas, tu voluntad queda completamente constreñida y por tanto tu acción va a estar siempre limitada. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Cuál es el objetivo de este seminario o el objetivo que podría plantearse Marx? Generar las condiciones de libertad que le permitan a la gente poder tomar sus decisiones. Eso es lo que llamamos socialismo. El socialismo no es una forma de gobierno. Son las condiciones de libertad que permitan que la gente pueda decir, oye, no, yo quiero monarquía. Pues chico, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues si no te da para más la cabeza, pues no te da para más, ¿vale? Pero nadie te ha coaccionado, has elegido con conocimiento lo que querías para el fin que tú querías, ¿vale? ¿Que no te da para más? Pues hija, pues vamos a ver, pues ya no sucederán las cucarachas en la evolución, no pasa nada, ¿vale? Si nadie dijo que los seres humanos seamos nada especial dentro de la naturaleza, ¿vale? Sí, pero mientras esas condiciones de libertad no se den, no existe la democracia, ¿vale? Una democracia solo será tal cuando los y las ciudadanas puedan tomar sus decisiones con conocimiento y con libertad. Generar esas condiciones es lo que se llama socialismo. Por eso el socialismo es, desde este punto de vista, la máxima expresión de la democracia. El socialismo genera las condiciones, o debería generar las condiciones, en las cuales los seres humanos puedan obrar con libertad y con conocimiento y, por tanto, ser plenamente responsables de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Marx, que era un ilustrado, y como ilustrado era buen socrático, kantiano y socrático, ¿no? Él creía, seguramente como con Sócrates, que nadie que tenga conocimiento y libertad va a obrar en contra de sí mismo. Sócrates diría, el vicio es imposible, es incompatible con el conocimiento. Ese intelectualismo moral de Sócrates viene a decir que si yo conozco los medios y los fines y lo que me conviene, solo podré elegir el bien para mí. Y solo podré elegir, si conozco los medios y los fines, solo podré entonces elegir el bien para mi comunidad, para el medio ecológico que me rodea y que me sustenta, y por tanto reintegrarme dentro de la naturaleza. A eso es a lo que Marx llama comunismo. Pero ya veis qué lejos estamos. Y en esas dos pequeñas cuestiones que definen nada menos que los contratos. Conocimiento y voluntad. Y vosotros diréis, pero hombre, pero si eso se estudia, no sé, en segundo de Derecho, Miriam. Sí, primero o segundo. Primero o segundo de Derecho, ¿no? Sí, es muy elemental, sí, pero muy poquita gente ha reflexionado sobre el asunto. La teoría de los actos propios y no en contra de ellos. Es muy elemental, pero a poco que te pones a reflexionar sobre ello, esto tiene unas consecuencias tremendas, ¿eh? Continuamos con la lectura. Gracias, Miriam. Sigue Monse. ¿Dónde estábamos? Esa disminución relativa de su parte constitutiva variable. Vale, página 784 arriba. Monse. Arriba. Esa disminución relativa de su parte constitutiva variable acelera con el crecimiento del capital global y acelerada en proporción mayor
que el propio crecimiento de este. Aparece, por otra parte, a la inversa, como un incremento absoluto de la población obrera que siempre es más rápido que el del capital variable o que el de los medios que permiten ocupar a aquella. La acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua. Y una pregunta ahora arendtiana. ¿Qué pasa cuando una parte de la población de un país es superflua? La banalización del mal. Exactamente. Tienes que poner matrícula de honor hoy, ¿eh? Hoy Miriam está sembrada. Para no haberte leído el inicio del capítulo. Ha venido con toda la mecha. Sí, es Con que toda la mecha ha venido. el problema de un sistema perverso, corrupto como el nuestro, que genera de forma sistemática capas de población superflua, es que son capas de población carentes de derechos. Y en la medida en la que son carentes de derechos, primero pierden el reconocimiento y luego dejan de existir. Salen del mapa, están fuera de la foto. Esa población superflua no sale en los telediarios, no sale en los medios, no está a la vista de la gente. De hecho, inclusive los social bien pensantes se escandalizan cuando los ven en la calle. Hay que ponerlos en algún albergue. Eliminarlos. O, si llegamos ya a casos extremos, eliminarlos, y no sería la primera vez en la historia que eso se hace. Jorge. Ahí tenemos a un ministro japonés, ¿no?, pidiéndole a los viejos que se mueran pronto porque están cargando el sistema de pensiones. Y la Christine Lagarde. O la Christine Lagarde. Ahí trata de... Adelante, Monse. Perdón, un momento, Jorge. Yo quería hacerte una pregunta en el contexto actual, donde parece que la Guerra Fría se va a intensificar, es decir, va a haber una ofensiva salvaje y que ya veremos contra todo lo que sea chino y ruso. Y va a haber como un repartimiento de influencias. Se van a repartir los continentes, esto es para mí y esto es para aquel. Y en donde esto es para mí no va a tolerar ningún tipo de filosofía o ideología que se vaya del patrón establecido por el patrón. Digo que a través de los medios de comunicación, yo estoy asqueado viendo la capacidad que actualmente tienen los medios de comunicación en todo Occidente para ponerse de acuerdo en una consigna de que contra chinos, contra rusos, contra chinos, contra rusos, contra chinos, y no tolerar a nadie que insinúe o sugiera es que tal, un detalle, van a degüello. La gente está renunciando a hablar en público de verdad, decir lo que piensa, sobre todo en relación con la guerra de los rusos y Kenia los ucranianos. Y yo creo que vamos a un endurecimiento muy, muy grave en cuanto a las circunstancias que cada vez obliguen a crear un solo pensamiento y que obedezcan, y no solamente a los ciudadanos, sino a los políticos y a los regímenes de los estados. Pues imagínate, Julián, si no lo de España con Rabat, con Marruecos, es da ganas de llorar. Pues imagínate que si no podemos hablar del reparto del mundo, vamos a hablar del capitalismo, ¿sabes? Estamos tan lejos en este momento que esto que tenemos aquí nosotras, esto es un remanso de paz y de felicidad, ¿vale? Pero estamos a años luz, ¿eh? Porque efectivamente no podemos hablar del reparto del mundo, ¿vale? Así que de la estructura de propiedad, vamos, al que se le ocurra decir ni pío, le cortan la cabeza, ¿eh? Sí.
Así es como estamos. Bueno, ya veis nuestro pobre ministro Garzón, que lleva un año queriendo hacer una ley para impedir la publicidad de los dulces para los niños, ¿no? Y oye, y no hay manera, ¿eh? Y no hay manera, ¿eh? Y estamos hablando de caries y de obesidad infantil, ¿eh? No estamos hablando no, bueno, es que, bueno, acordaos con lo del filete de carne la que se lió, ¿no? Sí, y las macrogranjas. Entonces, bueno, pues está claro, digamos, que aquí podemos hablar de cualquier cosa, más o menos, mientras no toquemos la estructura de propiedad. Y encima estamos leyendo un libro del cual hablan digamos, de la parte del capitalismo que es la menos hija de puta, digamos, ¿no? Porque el financiero es peor, el bancario es peor, y después ya directamente podemos hablar de tráfico de personas, tráfico de droga, tráfico de un montón de cosas. Estamos hablando de que un tipo, no, estamos hablando parte de su ganancia la tiene que reservar, no para meter plata en un paraíso, sino para poder comprar una maquinaria de punta para poder seguir compitiendo. Como dice Nani, te dan ganas hasta de darle una ayudita. Igual creo que estos capitalistas que existen así, digamos, no a escala inmensa, pero a escala media se deben sentir unos pelotudos tremendos, ¿no? Pues sí, porque al final, en el fondo, todos nuestros honrados emprendedores, en el fondo, quieren ser los de la primera división. Y en el fondo saben que nunca van a llegar. Quieren no puedo. Nunca. ¿Vale? Porque antes los matan a todos. ¿Vale? Sí. No va a llegar ninguno de ellos a la primera división, ¿sabes? Sí. Bueno, puede llegar alguno especialmente mafioso, ¿no? Pero lo tienen muy difícil. De hecho, la primera división española está fuertemente vinculada al franquismo. Y la primera división Ya lo alemana, puse. y la primera división alemana ni os digo, ¿vale? O la francesa, ¿no? Venga, va, que aquí ya somos todos mayorcitos, ¿vale? ¿Sí? O hablemos de la primera división norteamericana, que hizo sus jugosos negocios con Hitler mientras le convino, ¿no? Hasta que el presidente norteamericano le paró los pies, ¿no? Sí, bueno, entonces aquí todos sabemos muy bien de qué va la película, ¿no? Lo que pasa es que como todos pensamos que para lo que nos queda en el convento, ¿no? Para lo que nos queda en el convento no te vas a complicar la vida, ¿no? Dices, bueno, pues va, las reglas no las inventé yo y sigo tirando para adelante. Pero no nos engañemos, insisto, esta no es una cuestión moral, ¿vale? Que nos quede clarísimo. ¿Vale? Por más de que hay muchos sinvergüenza, asesino, psicópata, ladrón, por supuesto, ¿vale? Pero el problema no lo tenemos con esos psicópatas, que estadísticamente no son más del 10% de la población, ¿vale? El problema lo tenemos con unas reglas de juego que hacen que los psicópatas triunfen y que no se vean penalizados. Ese es el problema, ¿vale? Venga, Monse, adelante. Si nos atenemos al capital global social, ora el movimiento de su acumulación provoca un cambio periódico, ora sus elementos se distribuyen simultáneamente entre las diversas esferas de la producción. En algunas de esas esferas, a causa de la mera concentración, se opera un cambio en la composición del capital sin que se acreciente la magnitud absoluta del mismo. En otras, el incremento absoluto del capital está vinculado al decrecimiento absoluto de su parte contributiva variable o de la fuerza de trabajo absorbida por la misma. En otras, ora el capital continúa acrecentándose sobre su base técnica dada y atrae fuerza de trabajo suplementaria en proporción a su propio crecimiento,
ora se opera un cambio orgánico y se contrae su parte constitutiva variable. En todas las esferas, el incremento de la parte variable del capital y, por tanto, del número de obreros ocupados está ligado siempre a las violentas fluctuaciones y a la producción transitoria de una sobrepoblación. Ya adopte esta la forma más notoria de la repulsión de obreros ocupados anteriormente o la forma no tan evidente, pero no menos eficaz, de una absorción más dificultosa de la población obrera suplementaria a través de los canales habituales. Vale, y si veis la nota 78, la nota 78 él extrae del censo de Inglaterra la ocupación de las personas en distintos ramos en 1851 y en 1861. Entonces, veis, por ejemplo, lo leo yo, ¿vale? Dice, todas las personas ocupadas en la agricultura, dice, en 1851, 2 millones de personas. En 1861, 1.900.000. ¿Vale? Y estamos hablando de 1850. ¿Vale? Y cuando todavía, como quien dice, el desarrollo tecnológico y de maquinaria estaba en pañales. Si vamos a la manufactura del estambre, en 1851, 102.000 personas, en 1861, 79.000 personas. En 10 años, Una década. En 10 años, ¿vale? Seguimos avanzando. En la fábrica de sombreros, en 1851, 16.000 personas, en 1861, 13.000. Podemos seguir adelante. Obreros en las minas de zinc y cobre. A ver, mira, no, este ha subido, hostia. Dice, obreros de las minas de zinc y cobre, 1851, 31.300. 1861, 32.000. Pero nos dice el autor, esto es debido al auge de ciertos instrumentos mecánicos que hicieron que provisionalmente durante unos pocos años hubiera una mayor ocupación en ese gremio en concreto. Ojo, los cerveceros también suben y no hay explicación. Los cerveceros, efectivamente, efectivamente. Pero mirad, por ejemplo, en las minas de carbón, por ejemplo, que es la gran explosión del carbón y del hierro para la industria del acero, ¿no? Ahí tenemos en 1851 183.000 y en 1861 246, porque es una industria que está en plena expansión, ¿no? En todas las demás, por ejemplo, en la fábrica de peines, ¿no? Bajamos de 2038 a 1478, ¿vale? Bueno, y dice la nota final. Desde 1851, el aumento en los números de obreros es más grande en general en los ramos donde aún no se ha aplicado con éxito la maquinaria. Yeah. ¿Vale? Es decir, en los ramos en los que todavía la maquinaria no se ha introducido, ¿vale? Todo aumento del capital lleva aparejado un aumento proporcional de obreros. Donde interviene la tecnología y la maquinaria, los obreros caen en picado, ¿vale? Continúa, por favor, Monse. Con la magnitud del capital social ya en funciones y el grado de su incremento, con la expansión de la escala de producción y de la masa de los obreros puestos en movimiento, con el desarrollo de la fuerza productiva de su trabajo, con la afluencia más caudalosa y plena de todos los manantiales de la riqueza, se amplía también la escala en que una mayor atracción de los obreros por el capital está ligada a una mayor repulsión de los mismos. Aumenta la velocidad de los cambios en la composición orgánica del capital y en su forma técnica y se dilata el ámbito de las esferas de producción en las que el capital, ora simultánea, ora alternativamente, hace presa. La población obrera, pues, con la acumulación del capital producido por ella misma, produce en volumen creciente los medios que permiten convertirla en relativamente supernumeraria. Esta es la tragedia, digamos, que está en el fondo de todo esto. La misma población obrera, con la acumulación de capital que produce a través del plusvalor que rinde a sus patrones,
produce en volumen creciente los mismos medios de producción que permiten convertirla en desempleados. ¿Vale? Dice la nota 79, dice la nota 79 de abajo, dice, la demanda de trabajo depende del incremento experimentado por el capital circulante y no por el capital fijo. Es decir, la única manera de que aumente el trabajo es que haya un aumento en la demanda de bienes de consumo. Pero para que se produzca ese aumento en la demanda de bienes de consumo, cosa que es contradictoria con la mengua de los salarios, la única posibilidad que hay es que ganemos, por ejemplo, mercados extranjeros. Y que podamos vender toda la producción creciente en mercados que no pertenecen a nuestro propio sitio, donde solamente estamos generando desempleados. Pero ¿qué es lo que ocurre, compañeras? Que eso mismo que nuestros emprendedores hacen, también los hacen los del país de al lado. Y antes o después, los mercados extranjeros se transforman en un problema geopolítico. Y antes o después, esa competencia por dónde colocar nuestros productos se transforma en razones para una guerra. Y esa fue la Primera Guerra Mundial. Pero ahora están las atómicas, ojo. Y eso es lo que ahora está ocurriendo. La Segunda Guerra Mundial no fue por acumulación de producción. Acumulación de producción. No hay mercado para tanta producción. Y al final sobran capitalistas, sobran emprendedores. Porque no nos engañemos, Putin y los chinos tienen de comunistas lo que yo tengo de lagarterana. ¿Vale? ¿Sí? Esto no es una guerra ideológica. Esto es que los chinos, oye, pues querían ser capitalistas también. y querían vender en el libre mercado. Escucha al chino. ¿Qué se ha creído? ¿No? Y el Putin, pues con los rusos, pues, oye, pues también querían vender sus cosas en Europa y comprar. ¿Qué se ha creído ese comunista? No, que yo no soy comunista. No, no. El problema que tenemos ahora es que sobran capitalistas. Y eso, los capitalistas del imperio no lo pueden permitir. Hay que eliminar o sobran los del imperio o sobran los del capitalismo emergente. Continúa, por favor. Es esta una ley de población que es peculiar al modo de producción capitalista, ya que, de hecho, todo modo de producción histórico particular tiene sus leyes de población particulares históricamente válidas. Una ley abstracta de población solo rige mientras el hombre no interfiere históricamente en esos dominios, en el caso de las plantas y los animales. Por si una sobrepoblación obrera es el producto, pero si una sobrepoblación obrera es el producto necesario de la acumulación o del desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, esta sobrepoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación capitalista e incluso en condiciones de existencia de modo capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva a disposición del capital que le pertenece a éste tan absolutamente como si lo hubiera criado a sus expensas. ¿Qué función tiene? Uno diría, pero qué barbaridad, ¿qué gana el capitalismo con los desempleados? Y cualquier cuñado de bar con su taller de motos os diría, no, si yo lo que quiero es darle trabajo a todo el barrio. ¿No? ¿Qué gana? Bueno, pues el ejército industrial de reserva tiene múltiples funciones, ¿vale?
Primero sirve para como desaguadero para la gente que expulsa el proceso de trabajo, ¿vale? Sobre todos estos trabajos temporales, cíclicos, ¿no? Es decir, el ejército industrial de reserva sirve como alcantarilla a la que puedo arrojar sin miramientos a todos los que sobran, temporeros en el sistema agrario, ¿no? Etcétera. En segundo lugar, por la precariedad en la que caen, sirve como elemento disciplinador, ¿vale? Quien quiera seguir pagando la hipoteca y mandando a los niños al colegio privado, que se ocupe de cumplir las leyes de su patrón para ser bien visto y no perder el trabajo, ¿vale? En tercer lugar, sirve como elemento moderador de los salarios. En un sistema de mercado en el que la fuerza de trabajo se compra y se vende como una mercancía, los salarios oscilan alrededor de su valor en función de la oferta y la demanda. Cuanto mayor sea el ejército de reserva, más se ajustarán los salarios a su mínimo posible. Y si ese mínimo no está regulado por ley, como hacen estos socialcomunistas, ¿no? De poner un salario mínimo, si no está regulado por ley, ese salario puede caer por debajo de su valor, impunemente, ¿vale? Y por último, el ejército industrial de reserva sirve como válvula para las crisis o para los momentos de expansión del capitalismo. Cuando una empresa multinacional o un gran capital se quiere instalar en un sitio, le viene muy bien tener a un montón de parados y de paradas dispuestas a trabajar por cualquier calderilla con tal de salir de la precariedad. Por eso lo buscan estratégicamente para ubicar las empresas. Eso es. No solo el tema de laxitud de leyes o tal, también la mano de obra barata. Así es. Entonces, como decía Monse, constituye un ejército industrial de reserva a disposición del capital que le pertenece a este tan absolutamente como si lo hubiera criado como ganado a sus expensas. Esa sobrepoblación crea para las variables necesidades de valorización del capital el material humano explotable y siempre disponible, independientemente de los límites del aumento real experimentado por la población. Ya veis, es un chollo el ejército industrial de reserva. Es que no solo se quedan al obrero cuando entra en la fábrica, que ya es de su propiedad, es que además a los que están fuera también son suyos. También son suyos. Esa es la filosofía. Tiene huevos el asunto. Esa es la filosofía. Ya puedes ser jefa de personal de una empresa importante. Está claro que ya has cogido la filosofía. Jorge, no será algo de tipo moral, pero los creadores de la doctrina y práctica capitalista eran unos psicópatas. Sí. Porque la crueldad que hemos ido viendo con todas las lecturas, desde la población infantil, la mortandad infantil, las condiciones, los horarios, la desnutrición, las guerras, esto es de ser, vamos, yo no lo inventé. De psicópatas. Es que yo no puedes otra cosa, porque ganar tanto dinero no te lo vas a gastar en una vida, entonces eso ya es... Yo no lo inventé. Sí, por eso, pero... El psicópata, no digo al psicópata no le puedes aplicar criterios morales porque él no los entiende, ¿vale? Es decir, el psicópata solamente suma 1 millón, 2 millones, 3 millones, menos 1 millón, menos 2 millones, menos 3 millones. El psicópata no, cuando tú le hablas de cuestiones morales, él la parte gramatical la entiende, él sabe lo que le estás diciendo, ¿vale? Pero es como si a mí me vienes a hablar de la divina providencia. Si yo entiendo, digamos, gramaticalmente lo que me estás diciendo, pero en el fondo no sé de qué me estás hablando. Claro, pero los padres del capitalismo, lo que me refiero
psicópatas entre comillas, pero que es una economía depredadora sin tener hambre. O sea, es brutal. Claro, Esto es una lacra, realmente, esto es una enfermedad. Totalmente, ¿no? Esto es un cáncer, Esto no puede ser. Y que o somos capaces de extirparlo o acabará con todos nosotros. Pero además de sádicos, no, a ver, por favor, ¿tú crees, por ejemplo, que ellos no saben que tú te estás oponiendo a que suban 3,4 euros el jornal y ellos a su vez se han subido en ese mismo proceso, se han subido el 8 o el 18? ¿O ellos no crees tú que se publica que fulanito de tal ha recibido en el último año 18 millones? O sea, es no solamente que son crueles, es que se mean, provocan que lo que no diga, pero bueno, seas tío, te quejas de que me suban el 4,2 y tú te subes el 18. Te quejas que yo gane 1.000 euros y tú ganas 18.000, pero tú mismo, o sea, porque eso con esta sociedad se sabe. Yo no sé, a lo mejor en el siglo XIX si se sabía. Insisto. A lo mejor no, pero en Occidente están publicando cotidianamente a la par, por una parte, el rigor, la censura, la imposibilidad de subir al trabajador, pero ellos se suben 18, los banqueros ganan 12 millones al año, otros 8 millones, y aquí se dice que no puede ser subir a la vez. Entonces, Julián, la gente... Lo que nos tenemos que preguntar... ¿Eso hubiera ocurrido en el siglo XIX, Jorge? ¿Tú crees que no hubiera habido? Es nuevo, yo creo que es nuevo. Lo que nos tenemos que preguntar, Julián, es algo muy sencillo. Y creo que responde a la preocupación que tú tienes, ¿vale? ¿Cómo es posible que, siendo que los psicópatas solo representan el 4 o 5% de la población, ocupan el 80% de los puestos directivos en la política y en la empresa? ¿Cómo es posible? Y es posible porque la estructura del sistema potencia, favorece, premia los comportamientos amorales. Y sin escrúpulos y sin... ¿Vale? Sí. Aquí el que gana la partida es el que no le tiembla el pulso. Ese es el problema. Sí. Pero eso no se arregla diciendo hay que ser más ético. Insisto, tú por mucho que me expliques a mí lo de la divina providencia, sí, es que, bueno, podré hacer el teatrillo de que te sigo el rollo, ¿no? Que es lo que hacen todos estos psicópatas, ¿no? Cuando hablan de la ética y todo eso, de la ética empresarial. Fijaos, si hay cosas más difíciles. Lo de la ética empresarial es como lo de la Santísima Trinidad, ¿no? Es decir, es exactamente igual de comprensivo, ¿vale? Banco ético. Banco ético, ¿no? Pues todas esas cosas, ¿no? Guerra justa. Capitalismo verde. Capitalismo verde, fuerza de paz, ¿no? Es que son todas esas frases extravagantes. Asistencia sexual. Sí, son cosas así extravagantes. Bueno, el problema, la familia real. Familia. Digamos, el problema es que la estructura de nuestro sistema es una estructura que permite que los criminales triunfen o tengan mayores posibilidades de éxito que las personas decentes y que quieren cumplir las reglas. ¿No? Bien, pues eso es lo que hay que cambiar, la estructura del sistema. ¿Vale? No vale ahora dar cursos de ética en las empresas. ¿Vale? Esto no va de eso. ¿Vale? Adelante, Monse. Con la acumulación y el consiguiente desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, se acrecienta la súbita fuerza expansiva del capital. Y no solo porque aumente la elasticidad del capital en funciones y la riqueza absoluta, de la cual el capital no constituye más que una parte elástica, no solo porque el crédito, bajo todo tipo de estímulos particulares y en un abrir y cerrar de ojos, pone a disposición de la producción una parte extraordinaria de esa riqueza en calidad de plus capital, sino porque las condiciones técnicas del proceso mismo de producción, la maquinaria y los medios de transporte, etcétera, posibilitan
en la mayor escala la más rápida transformación de plusproducto en medios de producción suplementarios. Gracias, Monse. Alfonso, sigue tú. La masa de riqueza social. La masa de la riqueza social, pletórica y transformable en pluscapital gracias al progreso de la acumulación, se precipita frenéticamente sobre todos los viejos ramos de la producción cuyo mercado se amplía de manera súbita, o sobre ramos recién inaugurados como los ferrocarriles, etc., cuya necesidad dimana del desarrollo de los antiguos. En todos los casos de esta índole es necesario que se pueda volcar súbitamente grandes masas humanas en los puntos decisivos, sin que con ello se rebaje la escala alcanzada por la producción en otras esferas. La sobrepoblación proporciona a esas masas el curso vital característico de la industria moderna, la forma de un ciclo decenal, interrumpido por oscilaciones menores, de periodos de animación media, producción a toda marcha, crisis y estancamiento, se funda sobre la formación constante, sobre la absorción mayor o menor y la reconstrucción, del ejército industrial de reserva o sobrepoblación. A su vez, las alternativas del ciclo industrial reclutan la sobrepoblación y se convierten en uno de sus agentes de reproducción más activos. Este curso vital, peculiar de la industria moderna y desconocido en todas las épocas anteriores de la humanidad, era imposible también durante la infancia de la producción capitalista. La composición del capital solo se modificaba muy gradualmente. La acumulación de este guardaba correspondencia, en líneas generales, un incremento proporcional de la demanda de trabajo. Por lento que fuera el progreso de esa acumulación comparado con el de la época moderna, dicho avance tropezaba con las barreras naturales de la población obrera explotable, barreras que solo era posible remover por los medios violentos que mencionaremos más adelante. La expansión súbita e intermitente de la escala de producción es el supuesto de su contracción súbita. Esta última, a su vez, provoca la primera, pero la primera es imposible si no existe el material humano disponible. Si en el número de los obreros no se produce un aumento independiente del crecimiento absoluto de la población. Es decir, la población crece a la velocidad que crece. ¿Cuánto puede crecer la población? ¿Al 1, al 2, al 3, al 4% anual? Si ahora yo quiero expandir una industria o quiero crear una industria nueva y necesito 50.000 obreros, ¿de dónde lo saco? Si no están. El ejército industrial de reserva me soluciona ese problema. ¿Vale? Cuando vienen las fases de expansión del capitalismo, yo tengo ahí el abrevadero del que me voy a servir para poner en marcha al capital que quiera poner en marcha en ese momento de expansión capitalista. ¿Vale? Adelante, Alfonso. Dicho aumento se genera mediante el simple proceso que libera constantemente una parte de los obreros, aplicando métodos que reducen, en comparación con la producción acrecentada, el número de los obreros ocupados. Toda la forma de movimiento de la industria moderna deriva, pues, de la transformación constante de una parte de la población obrera en brazos desocupados o semiocupados. La superficialidad de la economía política se pone de manifiesto, entre otras cosas, en el hecho de que convierte a la expansión y contracción del crédito, mero síntoma de los periodos alternos del ciclo industrial, en causa de estos. Así como los cuerpos celestes, una vez arrojados a un movimiento determinado, lo repiten siempre, la producción social hace otro tanto, no bien es lanzada a ese movimiento de expansión y contracción alternadas. Los efectos, a su vez, se convierten en causas, y las alternativas de todo el proceso, que reproduce siempre sus propias condiciones, adoptan la forma de la periodicidad. Una vez consolidada esta forma, hasta la economía política comprende que producir una población excedentaria relativa, esto es, excedentaria respecto a la necesidad media de valorización del capital, es una condición vital de la industria moderna. Es decir, repitamos, producir una población excedentaria relativa es una condición vital
de la industria moderna. No funciona la industria moderna, ni puede aceptar sus ciclos de expansión y contracción, de crisis o de excesos de producción, sin contar con esa población excedentaria. Y cuando no la tiene que importar, ¿eh? ¿Vale? Y entonces no le tiembla la mano, ¿eh? No le tiembla la mano. Fijaos Y que dan papeles a todos. Fijaos que si aumenta el coste de la leche, si aumenta el precio de la leche porque hay más demanda de leche que leche hay en España, por poner un ejemplo, a ningún presidente de gobierno se le ocurriría decir, oye, el Estado va a comprar leche en el extranjero para aumentar la cantidad de leche que bajen los precios. ¿A que no? ¿Verdad que no? Vale. Pero si resulta que aumentan los salarios porque no hay trabajadores suficientes, entonces cualquier ministro de Trabajo, ¿no?, hará convenios con países periféricos para traer mano de obra para contener los precios de la mano de obra. ¿Verdad que sí? Ya veis cómo jugáis en un mercado libre, pero con las cartas marcadas. ¿Vale? Hay productos que juegan en el mercado y otros que no. La mano de obra jamás se va a permitir que juegue en ese mercado. Desde luego no en el de la oferta y la demanda. Siempre se mantendrá en los niveles mínimos posibles de supervivencia de la clase trabajadora. ¿Vale? Continúa, Alfonso. De hecho, Jorge, perdona, por ejemplo, cuando se reguló la prostitución tanto en Alemania como en Holanda, se creó un decreto específico, porque no, por el tema de trabajadores no europeos, y se creó un decreto específico donde se dan papeles para, para mujeres del este y Latinoamérica para los prostíbulos. Fíjate. O sea, esa es la excepción que creó el gobierno de turno y el siguiente también. Fíjate Sí, qué en moderno. Holanda también. En Holanda dan Sí, en Alemania y en Holanda. Entonces así las mujeres podían ser las mujeres del este traídas y las latinoamericanas. Fíjate qué modernos nos hemos vuelto, ¿no? Se hizo en el 2009 y luego en el 2018 se amplió. Pues eso con los cacahuetes no va a pasar. ¿Vale? Continúa, Alfonso. Supongamos, dice Germán Merivale, es profesor de Economía Política en Oxford y funcionario luego del Ministerio de Colonias Inglés. Supongamos que en ocasión de alguna de esas crisis la nación hiciera un gran esfuerzo para desembarazarse, mediante la emigración, de varios cientos de miles de brazos superfluos. ¿Cuál sería la consecuencia? Que en la primera reanimación de la demanda de trabajo se produciría un déficit. Por rápida que sea la reproducción de los hombres, en todo caso se requeriría un intervalo de una generación para reemplazar la pérdida de los obreros adultos. Ahora bien, las ganancias de nuestros fabricantes dependen principalmente de la posibilidad de aprovechar los momentos favorables, cuando la demanda es intensa y es posible resarcirse de los periodos de paralización. Esta posibilidad solo será segura la facultad de disponer de la maquinaria y el trabajo manual. Es necesario que los fabricantes encuentren brazos disponibles. Es necesario que estén en condiciones de redoblar o reducir la intensidad de las operaciones ejecutadas por los mismos, según lo requiera la situación del mercado. En caso contrario, será absolutamente imposible que mantengan la preponderancia en la encarnizada lucha competitiva sobre la que se funda la riqueza de este país. Y esto lo dice un profesor de economía de la universidad, ¿no? Sí, lo tienen clarísimo. Sí, la posibilidad de que la industria británica pueda seguir siendo competitiva radica en que disponga de un ejército industrial de reserva que le permita al empresariado patrio poder aprovechar esos momentos oportunos en los que la demanda crece y se puede entonces fabricar todo y todo se puede vender. Continúa, Alfonso. El propio Malthus reconoce como necesidad de la industria moderna la sobrepoblación que él, con su espíritu limitado,
hace derivar de un acrecentamiento excesivo absoluto de la población obrera y no de la conversión de la misma en relativamente supernumeraria. Dice este autor, si ciertos hábitos prudentes en lo que respecta al matrimonio son cultivados con exceso por la clase obrera de un país... Es decir, cuando hablamos de hábitos, está claro, ¿no? Cuando hablamos de hábitos prudentes, ¿no? Venga, continúa, Alfonso. Es que no. Que sean cultivados con exceso por la clase obrera de un país que primordialmente vive de la manufactura y el comercio, ello podría perjudicarlo. Conforme a la ¿Entendéis esto? ¿Entendéis por qué la Iglesia está siempre tan opuesta a los hábitos prudentes? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Continúa. Creced y multiplicaos. Eso es. ¿Vale? Continúa, Alfonso. Conforme a la naturaleza de la población, no es posible suministrar al mercado una nueva generación de obreros a consecuencia de una demanda particular, mientras no transcurran 16 o 18 años, y la transformación de rédito capital por el ahorro puede ocurrir de manera muchísimo más rápida. Es decir, vosotros creíais que había una conspiración detrás de todo esto. Pues la hay. Sí, no es casualidad que la Iglesia venga con el creced y multiplicaos y es pecado eso de tal, porque las mujeres vinieron al mundo para parir y para ser madres y todo, ¿no? Es decir, toda esta cantinela, ¿no? Es decir, dice, claro, porque al final la industria necesita una sobrepoblación relativa que permita disponer de una masa de brazos explotables, ¿vale? Pero esto no es una cuestión capitalista. En cualquier sistema de explotación, que lo son todos desde el Neolítico hasta ahora, ¿vale? Sí. En cualquier sistema de explotación, el amo de los dueños de producción, de los medios de producción, el que tiene capacidad para parcelar el río, necesita tener gente que esté dispuesta a ser explotada para poder vivir. Y la única manera de que el dueño del río encuentre gente que esté dispuesta a dejarse explotar es que esa gente tenga hambre. Es decir, que sean muchos y que para poder vivir tengan que ir a pedirle al dueño del río, oye, por favor, déjame ser explotado para que pueda darle de comer a mi familia. ¿Vale? Todo el problema lo tiene la propiedad privada, todos nuestros problemas. Sí, ahí empezaron, sí. Todos. Adelante, Alfonso. Pero Jorge, es que mi inocencia ya me la acabas otra vez de romper. Los pobrecitos empresarios, que yo estaba tan mal. Ahora la pobre Iglesia, que yo siempre he creído tan buena y claro, estos dos son dos cosas que me acabas de romper esta tarde. Hacen un tándem divino. Sí, sí. Mira, nunca mejor dicho, divino. Y la propiedad privada empezó también por las personas, ¿eh? Así es. Claro. Termina los el párrafo. contratos matrimoniales. Un país está expuesto siempre a que su fondo de trabajo sea creciente con mayor rapidez que la población. Luego de declarar de esta suerte que la producción constante de una sobrepoblación relativa de obreros constituye una necesidad de la acumulación capitalista, la economía política, adoptando muy adecuadamente la figura de una apergaminada solterona, pone en boca del hermoso ideal de su capitalista las siguientes palabras dedicadas a esos supernumerarios cuya propia creación de plus capital ha dejado en la calle. Los fabricantes hacemos por vosotros lo que podemos, al aumentar el capital del que tenéis necesidad para subsistir, y vosotros debéis hacer el resto, ajustando vuestro número a los medios de subsistencia. Claro. Nuestro honrado emprendedor dice, oye, yo en mi taller de motos no le puedo dar trabajo más que a 3. Es que no paráis de procrear. Creamos riqueza. Yo creo la riqueza, pero es que vosotros, es que no, como dice, no tenéis hábitos prudentes, ¿no? Entonces nuestros honrados emprendedores le echan en cara a los desempleados lo mismo que la industria ha producido, ¿no? Sí, desempleado.
¿no? Y ahora resulta que son los desempleados los que tienen que agrandar o contraer la familia en función de las necesidades del capital. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí y seguimos la semana que viene. Yo me esperaba que os iba a gustar el capítulo, lo que no me esperaba era que íbamos a leer 3 páginas, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir Que vamos ahondando. que os ha removido las entrañas, ¿vale? Os ha removido. Y pensad, de verdad, pensad durante el fin de semana en esta lección que nos ha dado Miriam. La libertad es una condición básica, en los contratos, en las relaciones entre las personas, ¿vale? Y esa libertad no puede ejercerse si no hay conocimiento y una voluntad que no esté constreñida por la violencia, ¿no? Bueno, pensad sobre eso, porque de eso va el socialismo y de eso va el comunismo, ¿vale? De las condiciones de libertad en la que la gente pueda tomar sin violencia, con conocimiento, sus propias decisiones. Y si no, anarquismo ya. Y si no... Yo ya barriendo para casa. Vale. Buena semana, compañeras. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Buenas Saludos. noches. Saludos. Hasta luego. Adiós. Adiós.